Hoy conocerán la historia de Lobo, un pastor alemán fuerte y leal que pasó 6 largos años sobreviviendo solo en el bosque después de ser abandonado por quienes una vez prometieron cuidarlo. Su historia está llena de valentía y soledad, de días interminables de frío y de hambre, y de una lucha constante por la supervivencia. Suscríbete al canal si quieres acompañarnos en más historias de animales que enfrentaron las situaciones más difíciles, y comenta en los comentarios: nunca pierdas la esperanza. El primer día de Lobo en el bosque fue el inicio de un largo y difícil viaje. Era un día frío de otoño cuando fue llevado en auto hasta un camino rural. Lobo miraba felizmente desde la ventana, pensando que su dueño lo estaba llevando de paseo, disfrutando del viento en su rostro y de los olores nuevos que el campo le traía. Pero al llegar a un área remota, el auto comenzó a detenerse, y su dueño, sin mirarlo, lo llamó para que bajara. Lobo, confiado y obediente, saltó del auto con entusiasmo, pensando que irían a explorar juntos. Se quedó al lado de su dueño, esperando órdenes, pero todo sucedió muy rápido. Antes de que Lobo pudiera entender, su dueño volvió a subir al auto, cerrando la puerta rápidamente. Lobo empezó a mover la cola, pensando que volvería a bajarse, pero cuando el motor arrancó, se dio cuenta de que algo no estaba bien. El auto comenzó a alejarse, y Lobo se quedó parado en el camino de tierra, observando con incredulidad cómo se alejaba. Comenzó a correr detrás del auto, sus patas golpeando el suelo con desesperación, ladrando en un intento por hacer que su dueño regresara. Pero el auto solo aceleró, y Lobo pronto se quedó sin fuerzas para seguirlo. Con el coche desapareciendo en el horizonte, Lobo se encontró completamente solo. Se sentó en el suelo, jadeando, mirando en todas direcciones, sin entender por qué su dueño lo había dejado allí. Era un lugar desconocido, y la realidad comenzó a asentarse en su mente. El silencio del bosque le resultaba extraño, y se sentía desorientado, pero no perdía la esperanza de que su dueño volvería por él. Permaneció ahí durante horas, mirando hacia el camino de tierra, confiando en que en cualquier momento escucharía el sonido del motor regresando. Cuando el sol comenzó a bajar, el frío empezó a hacer mella en su cuerpo. Lobo comenzó a temblar, pero su mirada permanecía fija en el camino. Había aprendido a esperar pacientemente, creyendo que su dueño vendría por él, como siempre hacía al final de cada día. Sin embargo, la noche cayó, y el bosque se sumió en una oscuridad profunda y silenciosa. Con la llegada de la noche, el frío en el bosque se volvió más intenso. Lobo permaneció un rato más en el mismo sitio, esperando aún con la esperanza de que su dueño regresara por él. Sin embargo, el silencio del bosque comenzó a pesarle, y la oscuridad profunda de la noche le hacía sentir vulnerabilidad, algo que no había experimentado antes. Poco a poco, su energía se fue agotando, y el cansancio de haber corrido tras el auto hizo que sus patas comenzaran a temblar. Sin nada más que esperar, dio un par de vueltas sobre sí mismo y se tumbó en el suelo, acurrucándose lo mejor que podía para conservar el calor. Se esforzó por mantenerse despierto, por oír cualquier sonido que indicara el regreso de su dueño, pero finalmente, el sueño lo venció. Al amanecer, un rayo de sol atravesó las ramas de los árboles y despertó a Lobo, quien al abrir los ojos y ver que estaba solo, sintió una mezcla de tristeza y desconcierto. El instinto lo empujaba a moverse, a explorar el lugar en el que se encontraba, pero el deseo de ver a su dueño, la esperanza de que regresara por él, lo mantenía allí, sentado junto al camino de tierra, mirando en la dirección en la que el auto había desaparecido la tarde anterior. Pasaron las horas y la mañana se convirtió en mediodía. Lobo, hambriento y con sed, comenzó a explorar el área lentamente. Sin perder de vista el camino, caminó hacia los árboles, olfateando el suelo en busca de alguna señal de su dueño, algún rastro que le indicara que tal vez estaba cerca. Sus pasos eran lentos y cautelosos, ya que cualquier ruido o movimiento inesperado en el bosque le producía un sobresalto. No estaba acostumbrado a estar solo, y mucho menos en un lugar tan desconocido. Finalmente, tras horas de espera y con la esperanza menguando, Lobo se adentró un poco más en el bosque. La falta de agua y alimento empezaba a hacerle mella, pero aún así, avanzó, buscando alguna fuente de agua. El hambre también empezaba a ser más intensa,
y por instinto comenzó a olfatear el suelo, buscando algo que pudiera comer. Era un perro de hogar, nunca había cazado ni sobrevivido en la naturaleza, y todo lo que había conocido hasta ese momento era el calor de una casa y la mano amorosa de su familia. Pero ahora, en medio del bosque, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. A medida que avanzaba entre los árboles, el sonido de un arroyo llamó su atención. Guiado por su instinto y por su sed creciente, Lobo caminó en dirección al sonido del agua. Cuando llegó al arroyo, bebió con avidez, agradeciendo esa pequeña fuente de vida en medio de su desolación. El agua fría le dio un poco de fuerzas, y después de saciar su sed, se sentó junto al arroyo, mirando su reflejo en la superficie. En sus ojos se veía el reflejo de la confusión y el miedo. Era un perro acostumbrado a ser cuidado, a recibir cariño, y ahora, en medio de la nada, se encontraba solo, obligado a enfrentarse a una realidad que nunca había imaginado. A medida que la tarde se acercaba, el hambre volvía a hacer presencia, y Lobo, sin saber exactamente qué hacer, comenzó a vagar por el bosque. Su instinto de supervivencia empezaba a despertarse, y, aunque torpe al principio, comenzó a entender que necesitaría encontrar algo para comer si quería sobrevivir. Intentó cazar pequeños insectos y olfatear el suelo en busca de rastros de otros animales, pero cada intento de encontrar algo comestible parecía inútil. La frustración comenzaba a invadirlo, y con cada intento fallido, su ánimo disminuía. Al caer la noche, el agotamiento era evidente en cada paso que daba. Sin refugio, sin comida y sin compañía, Lobo se acurrucó nuevamente cerca del arroyo, en un intento por resguardarse un poco del frío. Sus pensamientos volvían una y otra vez a su familia, a los días en los que Ana y Mateo le acariciaban y le daban una cama cálida en la que dormir. A medida que los días pasarían, el recuerdo de su familia se convertiría en un impulso para sobrevivir, en una fuerza que lo llevaría a aprender a adaptarse y a enfrentarse a los desafíos que el bosque le presentaría. Con los días, Lobo comenzó a vagar cada vez más lejos del lugar donde lo habían abandonado. Aunque siempre sentía el impulso de quedarse cerca de ese camino, la necesidad de agua y alimento lo empujaba a adentrarse más en el bosque. Cada día era un nuevo desafío para él, pero también una prueba de su resistencia y de su deseo de vivir, aunque no entendiera muy bien cómo. La segunda semana fue especialmente dura. Sin la ayuda de alguien que lo guiara, Lobo seguía aprendiendo a base de prueba y error. No todos los alimentos que encontraba eran comestibles, y pronto aprendió que había plantas y raíces que podían hacerle sentir enfermo si las comía. Esto le obligaba a ser más cauteloso. Cuando encontraba algún insecto o algo pequeño que pareciera seguro, lo devoraba con rapidez, aprovechando cualquier oportunidad de saciar su hambre. A veces, tenía suerte y lograba cazar algún pequeño roedor, aunque eso le costaba grandes esfuerzos y era una lucha constante entre sus instintos y su falta de experiencia. Una noche, mientras buscaba refugio bajo un árbol caído, comenzó a llover intensamente. El sonido de las gotas cayendo en el follaje era ensordecedor, y el frío se colaba en sus huesos, haciéndole temblar. La tormenta no cedía, y Lobo, desesperado, buscó algún lugar más seco donde poder resguardarse. Encontró una cueva pequeña y se acurrucó en ella, sintiendo como la humedad invadía su pelaje. Esa noche, el eco de la lluvia y el trueno lo hacían estremecer. Nunca había pasado una tormenta solo y mucho menos sin la protección de su familia. Con cada trueno, Lobo alzaba la cabeza y aullaba suavemente, como si estuviera llamando a alguien, pero sus aullidos se perdían en el sonido de la tormenta, y el bosque, como siempre, permanecía implacable y en silencio. Los días pasaban, y el invierno comenzó a hacerse sentir. El frío se volvió una presencia constante en su vida, y las noches eran cada vez más largas y difíciles de soportar. Lobo comenzó a comprender que, para sobrevivir, debía encontrar no solo comida, sino también refugio adecuado. Pasaba horas explorando su territorio, en busca de alguna cueva o algún lugar protegido del viento. A veces encontraba pequeñas madrigueras que otros animales habían dejado, y aunque no siempre eran cómodas, le servían para resguardarse del frío y de la nieve que empezaba a caer ocasionalmente. Su pelaje, naturalmente espeso, le proporcionaba algo de protección contra el clima, pero no era suficiente.
Cada mañana, cuando salía de su refugio improvisado, debía sacudir la nieve que se había acumulado sobre él durante la noche. Comenzó a caminar con mayor cautela, pues sus patas, acostumbradas a los pisos cálidos de su hogar, no estaban hechas para soportar la dureza del terreno helado. A menudo se detenía para lamerse las patas doloridas y agrietadas, tratando de aliviar un poco el dolor que sentía. Sus recuerdos de la vida que había tenido con su familia, los momentos de juego y los paseos tranquilos, se volvían más y más lejanos, como si pertenecieran a otra existencia. El hambre constante también lo obligaba a ser más valiente. Lobo comenzó a seguir el rastro de otros animales, y poco a poco, fue aprendiendo a cazar. Las primeras veces fue frustrante. Sus intentos de capturar presas pequeñas casi siempre terminaban en fracaso, pero con el tiempo, desarrolló sus habilidades. Ahora ya no era el perro doméstico que esperaba pacientemente a ser alimentado, sino un cazador, aprendiendo a leer los sonidos y los olores del bosque. Con cada presa que lograba cazar, su confianza crecía, pero su corazón seguía lleno de tristeza. Aunque había aprendido a sobrevivir, seguía extrañando la compañía humana, el calor de una mano amiga, y cada vez que cazaba, recordaba a sus dueños, deseando que todo hubiera sido solo un mal sueño. Con el tiempo, Lobo comenzó a encontrar algunos otros animales en el bosque. Aunque nunca se acercaba demasiado, observaba a los ciervos, zorros y hasta a otros perros salvajes de lejos. Un día, un grupo de ciervos se le acercó, pero al notar su presencia, salieron corriendo rápidamente. Lobo los miró irse, y en su interior sintió un profundo vacío. Ese breve momento de conexión le hizo recordar cuánto anhelaba compañía. Pero la soledad había marcado su vida, y poco a poco, su corazón se endureció. Durante los largos inviernos, aprendió a encontrar sus propios caminos, creando una especie de rutina entre las áreas donde conseguía alimento y los lugares seguros que le servían como refugio. Había creado su propio espacio en el bosque, su territorio, y defendía este espacio cuando era necesario, marcando los límites con determinación. Aunque su vida estaba llena de desafíos, Lobo se volvió parte del bosque. En su interior, llevaba un profundo deseo de volver a sentir el calor de un hogar, pero su espíritu se había adaptado a la crudeza de su nuevo mundo, y cada día, su instinto de supervivencia crecía más fuerte. Con cada temporada que pasaba, Lobo se convirtió en una figura casi mítica en el bosque. Los animales reconocían su presencia, y el terreno que él había hecho suyo lo recibía cada día con una familiaridad extraña, como si el mismo bosque lo hubiera aceptado como parte de él. Sin embargo, a medida que los años transcurrían, la soledad y el aislamiento comenzaron a dejar una marca más profunda en su carácter. A veces, en las noches más tranquilas, Lobo levantaba la cabeza hacia la luna llena y lanzaba un aullido largo y melancólico, un llamado desgarrador que rompía la paz de la noche. Era su manera de expresar el anhelo por su antigua vida, un anhelo que nunca lo abandonó, a pesar de todo el tiempo que había pasado. Durante la primavera de su segundo año, Lobo encontró algo inesperado. En una de sus exploraciones, halló un pequeño claro en el bosque, donde los restos de una cabaña abandonada yacían cubiertos por musgo y hojas caídas. Aunque parecía desmoronada y desgastada, la cabaña tenía una estructura que aún se sostenía. Tras olfatearla cuidadosamente, Lobo decidió que ese sería su nuevo refugio. Durante las semanas siguientes, poco a poco, fue trasladando lo que consideraba sus pequeñas pertenencias. Huesos que había enterrado, alguna rama particular con la que le gustaba jugar, y las hojas que había usado para formar una cama rudimentaria. La cabaña se convirtió en su espacio seguro, un lugar que, aunque rústico, le daba una sensación de hogar. A medida que el tiempo pasaba, Lobo se familiarizó con el ciclo de vida en el bosque, aprendiendo a prever la llegada de las estaciones y los cambios en el comportamiento de los animales. Sabía cuando los ciervos pastaban más cerca, cuando las aves se acercaban al arroyo, y cuando los zorros merodeaban cerca de sus terrenos. Lobo observaba todo desde una prudente distancia, pero no podía evitar sentirse parte de ese entorno, como si sus raíces se hubieran entrelazado con el bosque mismo. En su soledad, encontró un extraño consuelo en ser testigo de la vida alrededor, en contemplar cómo todo tenía su propio ritmo y lugar, algo que, de alguna manera, le daba también a él un sentido de propósito.
A medida que se acercaba el tercer invierno, las temperaturas comenzaron a bajar drásticamente, y la búsqueda de alimento se hizo mucho más difícil. La nieve cubría el suelo y escondía las huellas de los pocos animales que aún se aventuraban fuera de sus madrigueras. Lobo debía recorrer cada vez mayores distancias en busca de comida, y sus largas caminatas, que solían llevarlo hasta los límites del bosque, lo dejaban exhausto. Había días en los que regresaba a la cabaña sin éxito alguno, y debía resignarse a dormir con el estómago vacío, conservando su energía para los días que vendrían. Su pelaje, más grueso y áspero por los años en el bosque, le proporcionaba cierta protección contra el frío, pero el hambre era una lucha constante, un recordatorio cruel de lo lejos que estaba de la comodidad y seguridad de un hogar. En uno de esos largos y difíciles días de invierno, Lobo tropezó con un descubrimiento que cambiaría su vida en el bosque para siempre. Estaba husmeando cerca del límite del bosque, cuando de pronto encontró una pequeña caja de cartón en el suelo, abandonada entre los árboles. Olfateó el aire, y detectó un olor familiar que lo hizo estremecerse, un olor humano. Junto a la caja, había restos de comida que alguien parecía haber dejado allí a propósito. Era una lata de comida para perro, algo que Lobo reconoció de inmediato, y sin pensarlo dos veces, se abalanzó sobre ella. Ese pequeño hallazgo fue como un oasis en medio de su árido desierto de soledad y hambre. Día tras día, regresaba a ese lugar, con la esperanza de encontrar más. Al principio, no siempre había algo, pero con el tiempo, comenzó a notar que la comida aparecía con regularidad. Parecía que alguien se había dado cuenta de su presencia y dejaba alimento para él. Aunque nunca vio a la persona que dejaba esa comida, Lobo empezó a esperar esos momentos con una mezcla de ansiedad y esperanza, como si, en algún rincón de su memoria, aún guardara la expectativa de volver a estar cerca de un ser humano. Con el tiempo, Lobo empezó a dejar marcas en el suelo cerca del lugar donde encontraba la comida, pequeñas huellas que dejaba en la nieve como señal de agradecimiento. En el fondo, quería creer que su benefactor entendería, que sabría que él estaba agradecido por esa ayuda que le permitía seguir adelante en medio de las duras condiciones del bosque. Era un acto instintivo, algo que iba más allá de sus propias necesidades, un intento de conexión, de comunicación con ese ser invisible que parecía preocuparse por él. A lo largo de los años, Lobo se convirtió en una leyenda entre los habitantes de los alrededores. Los excursionistas hablaban de un perro salvaje que rondaba el bosque, un perro que parecía surgir de las sombras y desaparecer como un fantasma. Para quienes lo veían, Lobo era solo una sombra fugaz, un destello de pelaje entre los árboles, pero para aquellos que dejaban comida, Lobo era mucho más. Era un símbolo de resistencia y de la extraña conexión entre la naturaleza y el ser humano. Finalmente, 6 años después de haber sido abandonado, la vida de Lobo cambió de una manera que ni él mismo habría imaginado. Un día, una mujer se acercó al lugar donde él solía encontrar su comida. Ella no era desconocida, era una de las personas que, a lo largo de los años, se había encargado de dejar alimento en el bosque para Lobo. Con paciencia y amor, la mujer se quedó a una distancia prudente, dejando que él la observase, sin hacer movimientos bruscos. Lobo la miró, desconfiado al principio, pero en el fondo de su ser sentía una conexión que iba más allá del miedo. Lentamente, se fue acercando, hasta que finalmente, permitió que ella le acariciara. Ese día, Lobo descubrió que aún había espacio en su corazón para el cariño humano. Con el tiempo, la mujer logró ganarse su confianza por completo, llevándolo a su hogar, un lugar donde Lobo finalmente encontró paz. Había pasado años sobreviviendo en el bosque, pero esa etapa de su vida finalmente llegaba a su fin. Ahora, rodeado de calor y amor, Lobo descansaba tranquilo, sabiendo que, después de tantos años, había encontrado un hogar.